Abuelo, ¿puedes contar una historia? La voz del niño resonó desde la cama junto a la pared de la choza, donde ya había estado revoloteando durante un tiempo. Vaya, correteó todo el día y ahora no puede dormir. Además, el viento aúlla maliciosamente en la chimenea como una bestia herida. Golpea las ventanas y rasca las puertas. Parece que no puede enfriar el acogedor rinconcito que se esconde detrás del cálido fuego de la estufa y los resistentes cerrojos. ¿Qué historia quieres? Una aterradora. El chico se levantó de la cama y, envuelto en una manta, se acomodó en una silla junto a la pequeña mesa. El anciano apartó el periódico que estaba leyendo a la tenue luz de la lámpara de queroseno y se dirigió a la cocina, donde preparó 2 tazas de té con hierbas recolectadas por él mismo. ¿Da miedo? ¿Y podrás dormir después? Añadió una cucharadita de miel al té y colocó una de las tazas frente a su nieto. Se dejó caer pesadamente en su silla. ¿De qué? ¿De una serpiente de fuego en el bosque? ¿Del lobo blanco? ¿O de las sirenas? Aunque eres aún muy joven para las sirenas. El chico solo resopló ante la inofensiva broma del anciano. A sus casi 10 años, ha escuchado historias incluso más aterradoras. De un claro gris. ¿Del claro? ¿Dónde escuchaste sobre eso? Ah, simplemente los chicos estaban charlando. Bueno, si fueron los chicos. Aún recibirán una lección. Pero recuerda, te prohíbo acercarte siquiera a ese claro. ¿Por qué? Bueno, escucha. Y piensa por ti mismo, no es bueno contar ese tipo de historias en medio de una tormenta. Aún podrías atraer problemas. El anciano miró por la ventana y, como medida de precaución, cerró firmemente las finas cortinas. El viento se enfurecía en la calle, aullando como una jauría de lobos, como si hubiera encontrado algo que le gustara. Esto sucedió cuando yo era apenas un poco mayor que tú. Antes de la guerra. En aquel tiempo había muchos pueblos alrededor. Algunos más grandes, otros más pequeños. Bersani, Olkovniki, Kosiuki. Había muchos pueblos. Todos vivíamos modestamente, pero en armonía. Nos relacionábamos entre nosotros, todos nos conocíamos. Y, ¿cómo no hacerlo, cuando casi todos teníamos parientes en los pueblos vecinos? Y un día, en un invierno tan nevado y crudo, los habitantes de Bersani desaparecieron. ¿Cómo desaparecieron? No interrumpas y bebe tu té mientras escuchas. ¿Cómo desaparecieron? Simplemente desaparecieron. Un día dejaron de ir a visitar a los vecinos del pueblo. Y así pasó una semana. Se entiende, los demás también tenían sus propios problemas. Fue un año de malas cosechas y tampoco habían recolectado suficiente heno para el ganado. Todos estábamos pasando por tiempos difíciles en ese momento. A la segunda semana, nos dimos cuenta de que los habitantes de Bersani no habían visitado a nadie. Ni siquiera a sus parientes. Ese año el invierno fue severo, la nieve se acumuló hasta los techos. Y en el bosque, aún más. Los hombres decidieron reunirse entre ellos y visitar a los vecinos, claramente algo malo les había sucedido. Pero no llegaron ese día. Los días de invierno son cortos y la noche llega rápidamente, y las heladas eran tan intensas que los árboles resonaban. ¿Pueden los árboles resonar? Por supuesto. Agarras un trozo de leña y lo golpeas con un hacha, y se partirá con un sonido, como el cristal. Así que, al día siguiente, los hombres decidieron volver a intentarlo. Me uní a ellos, siendo el más joven y ágil. Además mi madre tenía una hermana viviendo en Bersani, mi tía. Así que mi madre decidió enviarme con algunos regalos para ella. Pero esos regalos no sirvieron para nada. Esa misma noche, se desató una tormenta de nieve. Una como nunca antes habíamos visto, y ya sabes, vivimos en una región dura. El viento aullaba como una bestia herida, la nieve se acumulaba hasta la mitad de las ventanas. Al día siguiente, no pudimos salir a ninguna parte. Fuimos al siguiente día. El camino también estaba cubierto de nieve. Los hombres, aunque fuertes, caminamos durante mucho tiempo y llegamos a Bersani cuando el crepúsculo caía. Llegamos y nos sorprendimos. Ninguna de las casas tenía luz, no se escuchaba ningún sonido de animales ni ladridos de perros, ni una sola columna de humo salía de ninguna chimenea. Estaba claro que algo había sucedido.
En completo silencio avanzaron hacia el centro del pueblo. Y en el centro había un pequeño espacio con un pozo. Fue allí, sobre ese pozo, donde presenciamos algo asombroso. Un árbol creció como un patrón helado sobre el pozo. Más alto que las casas, más alto que los árboles, no estaba claro si era de hielo o de algo más. Parecía un árbol, pero plano como una hoja de libro, con ramas extendidas y hojas que eran como tu plato. Y cuanto más oscurecía, más claramente este árbol comenzaba a brillar en la penumbra. Brillaba por sí mismo, es decir, resplandecía. Desde rosa hasta púrpura. Y sabes, ese resplandor, ese árbol desconocido, se volvió aterrador. Ahí estábamos, en medio de un pueblo silencioso, y de repente algo desconocido surgió del pozo y se mantuvo ahí, brillando en un absoluto silencio. Uno de los hombres se acercó a este árbol, al parecer queriendo arrancarle un trozo o algo así, pero en cuanto lo tocó, se cayó como si lo hubiera derribado. Fuimos hacia él y estaba rígido como una piedra, se congeló. Ahí fue cuando todos nos asustamos. Corrimos hacia las casas de los habitantes de Bersani. Pero a mí no me dejaron entrar, me dijeron que me quedara allí, junto a ese árbol. Así que no vi nada por mí mismo. Solo escuché más tarde lo que mi padre y mi madre decían. Todos en ese pueblo se congelaron. Encontraron a todos los habitantes, algunos en sus camas, otros en sillas. Todos estaban como piedras, como si hubieran quedado congelados en un abrir y cerrar de ojos. Todo en ese pueblo, animales, perros, pollos. Todo en ese pueblo se convirtió en hielo en un instante. El abuelo guardó silencio, moviendo los labios pensativamente, como si intentara recordar algo más mientras miraba por la ventana. En cierto momento, incluso al niño le pareció escuchar un rasguño cuidadoso en el cristal desde el otro lado. ¿Y luego qué pasó?, preguntó el nieto en un susurro. Después, quemaron ese pueblo. Los hombres arrastraron a los habitantes al granero y le prendieron fuego. Solo regresaron después del deshielo para enterrar los huesos. Y en invierno, no había forma de cavar una tumba en ese lugar. Pero eso no fue todo. Tenían que llenar el pozo, pero nadie se atrevió a acercarse a él. Incluso en primavera, el hielo se extendía por el suelo unos codos a lo largo del borde de ese pozo. Y todavía lo hace. El fuego no pudo lidiar con esa calamidad. Hasta ahora, nada crece en ese lugar de cenizas, por eso lo llaman el Prado Gris. Y en un invierno helado, yo mismo vi cómo aparece un árbol extraño en el centro del Prado Gris. Y brilla sobre las cenizas con diferentes colores, como un caramelo. Abuelo, ¿qué árbol es ese? ¿De dónde viene? No lo sé, nadie lo sabe. Pero veo que estás completamente congelado. Rápido, ve a la cama. Voy a llenar la lámpara de queroseno y te contaré otra historia.